vamos a presenciar la defensa del proyecto final de carrera titulado Análisis de viabilidad técnica, económica y financiera de proyecto de instalación de paneles fotovoltaicos en Olavarría, cuyos autores son Jonathan Gabriel Holgado y Francisco Iriarte, ambos a punto de recibirse de ingenieros industriales. El tutor de este proyecto es el ingeniero Sergio Corso y cotutor el ingeniero Joaquín Domato. Jurados de este proyecto final son el magíster ingeniero Franco Chiodi, el ingeniero Luciano Villalba y el ingeniero Sergio Corso. Les doy paso a Jonathan y a Francisco para la presentación. Quiero aprovechar a saludar a todos los presentes. Gracias por acompañarnos en la presentación de este proyecto final de carrera, que la verdad que es muy importante para nosotros. A lo largo de la presentación, nosotros lo que vamos a hacer es mostrarles nuestro trabajo de manera resumida y sintética y tratar de ser lo más claro posible para que todos puedan entenderlo y todos puedan saber qué es lo que nosotros hicimos. Así que esperemos que les gusten y que se sientan a gusto. Lo primero que vamos a hacer es mostrarles las etapas por las cuales vamos a atravesar en toda esta presentación, en donde en una primera etapa le vamos a mostrar el estudio de mercado que nosotros hicimos. Cuando uno hace un estudio de mercado, lo que básicamente trata de hacer es definir la demanda de un proyecto, es decir, cuánto vamos a vender. En una segunda etapa nosotros vamos a realizar un estudio técnico, ¿sí? En donde nosotros lo que hicimos fue dimensionar la función de producción que optimiza a nuestro proyecto. Es decir, nosotros lo que hicimos fue definir los recursos que necesitamos para que el proyecto o que nuestro proyecto funcione de manera óptima, al menor costo o al mayor beneficio posible. En una tercera etapa, una vez ya realizado el estudio de mercado y el estudio técnico, nosotros abocamos nuestras herramientas para realizar un estudio económico y financiero, donde básicamente lo que determinamos fue definir si el proyecto es o no es rentable. Y por último, vamos a inducirnos en las conclusiones que tomamos a partir de todo el análisis previamente realizado. Así que sin tanta presentación y sin más preámbulos, comenzamos a presentarles lo que es el proyecto. ¿Qué proyecto realizamos nosotros y cómo surge nuestro proyecto? Como ustedes sabrán, la Casa de los Cristales es una empresa que fue fundada en el año 1962 por su actual dueño y es una de las empresas distribuidoras y procesadoras de vidrio más prestigiosas del país. Esta empresa, a lo largo de toda su trayectoria, ha tratado de innovar siempre con productos nuevos y tratar de innovar el mercado de esa manera. Y en el último tiempo surge una iniciativa por parte de la empresa de incorporar dentro de su línea de producción la fabricación de lo que se llama los paneles solares. Es decir, la empresa decide incorporar dentro de sus productos la fabricación de paneles solares a través de los vidrios laminados con EVA. A raíz de esa iniciativa que tiene la empresa de comenzar a fabricar dentro de su estructura paneles solares, lo que nosotros hicimos con Francisco fue diseñar un proyecto, ¿sí? Un proyecto nuevo, una nueva unidad de negocio dentro de la Casa de los Cristales que se dedicara a realizar la instalación y mantenimiento de dichos paneles solares. Es decir, nosotros creamos una nueva unidad de negocio que va a estar destinada pura y exclusivamente a realizar la instalación y el mantenimiento de esos paneles. No tiene nada que ver esto con la fabricación. La fabricación la hace la Casa de los Cristales y ahí termina. Nosotros utilizamos esos paneles como insumos para luego instalarlos. Como es una nueva unidad de negocio, nosotros le tuvimos que dar un nombre, le tuvimos que dar una imagen a esa nueva unidad de negocio. Y así fue como surge el proyecto ENAMI. ENAMI o Energías Amigables SRL es el título o el nombre que le dimos a este proyecto o a esta nueva unidad de negocio. Entonces, a raíz de plantear este proyecto, lo que nosotros hicimos fue realizar un análisis de la viabilidad técnica, económica y financiera que tiene ese proyecto. Y a partir de ahí nosotros definimos nuestros objetivos. Es decir, nosotros vamos a analizar este proyecto de inversión y dentro de los objetivos de nuestro trabajo tenemos los objetivos generales, que básicamente es evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera de la creación de una nueva unidad de negocio para la empresa La Casa de los Cristales, que básicamente consiste en la instalación y mantenimiento de paneles solares. Y como objetivos específicos tenemos el objetivo de realizar un buen estudio de mercado para determinar la demanda, proyectar esa demanda, definir la capacidad de nuestra nueva unidad de negocio, realizar una planeación agregada, realizar un análisis económico y financiero y por último lo que vamos a hacer es dar conclusiones y recomendaciones finales. Como bien mencionó Jonathan recién, una de las primeras etapas de nuestro trabajo es el estudio de mercado, en el cual se va a enfocar nuestro proyecto.
Es importante realizar un correcto dimensionamiento del estudio de mercado, no solamente para su posterior proyección de la demanda, sino también para poder elaborar un plan de negocio, poder conocer el tipo y los comportamientos de los clientes, poder conocer también los productos, cómo va a ser su precio, su distribución, entre otros factores. Dentro del mercado al cual apunta nuestros servicios se encuentran tres grandes grupos. Primero tenemos los hogares residenciales, que lo componen aquellos usuarios que, si bien tienen acceso a una red eléctrica de distribución, optan por la instalación de estos paneles solares, ya sea por una disminución en el consumo mensual de la luz o por una cuestión del cuidado del medio ambiente. Por otro lado, tenemos pequeñas y medianas empresas que optan por la instalación de estos sistemas fotovoltaicos impulsados por beneficios fiscales por parte de los gobiernos, y a su vez para aprovechar la efectividad de la radiación solar en las horas de trabajo, en las horas de oficina. Y por último, tenemos un grupo muy grande que es el sector rural, que nosotros llamamos, al cual son usuarios que no tienen acceso a una red eléctrica de distribución, y en el caso de que la requieran, deben desembolsar una gran cantidad de dinero, por lo cual es más factible y más rentable hacer una instalación de este tipo de paneles que es solicitar, bueno, la conexión a la red. Dicho esto, es importante analizar los calificadores y captadores que va a tener nuestro servicio. Los calificadores son aquellos requisitos mínimos que el cliente le exige, en este caso a nuestro servicio, para poder contemplar la contratación o la compra del producto. Entre los puntos más importantes, nosotros determinamos que tiene que tener un correcto dimensionamiento, una prolijidad en la instalación, utilizar material de calidad y ofrecer un cierto nivel de garantía. En tanto que los captadores son aquellas características o criterios que te diferencian de la competencia. Y esto es un punto importante porque te va a definir la diferenciación de tu proyecto, la estrategia de diferenciación de tu proyecto, entre los que se encuentran la variedad de formas y tamaño de los paneles, debido a que, como comentó Jonathan, los paneles van a ser fabricados en la Casa de los Cristales a través de un vidrio laminado, por lo tanto se pueden realizar de la forma y el tamaño que el cliente requiera. Y por otro lado, van a ser productos de mayor resistencia que el estándar, debido a que van a ser fabricados con vidrio laminado de 4 milímetros, mientras que los paneles estándar, son fabricados con vidrio laminado de 2 milímetros. Dicho esto, es importante hacer un estudio del FODA, que lo que hace es ver la situación real de la organización, en este caso de nuestro proyecto, en cuanto a aspectos internos y externos. Entre los aspectos internos tenemos las fortalezas, que nosotros tenemos disponibilidad y fácil acceso a los paneles solares, en este caso porque van a ser fabricados ahí en la Casa de los Cristales. Lo que comentaba recién, que los paneles pueden ser de la forma y el tamaño que el cliente requiera, y el renombre y trayectoria de la empresa madre, ya que la nueva unidad de negocio va a estar respaldada por la marca de la Casa de los Cristales. En cuanto a debilidades, tenemos un desconocimiento del mercado, ya que la unidad de negocio se va a insertar en un nuevo rubro, que hasta entonces es desconocido, y el bajo conocimiento técnico. Luego pasamos a aspectos externos. Tenemos las oportunidades, en donde cual existe una creciente demanda de energías renovables, no solamente en todo el mundo, sino también en Argentina, y el impulso por parte del gobierno de ciertos beneficios fiscales. Por otro lado, tenemos el agotamiento de las fuentes de energías convencionales, que esto no es nada nuevo, y que sigue existiendo una porción de la población que no tiene acceso a la red de distribución. En cuanto a las amenazas, el proyecto tiene el rubro tiene baja la barrera de entrada. Esto es porque un electricista capacitado puede realizar este tipo de instalaciones sin problemas. Tenemos el desarrollo de vaca muerta, que existe competencia directa en la ciudad, que ya tiene conocimiento en el rubro, y el desarrollo de otras energías renovables, como por ejemplo la energía eólica. Una vez caracterizado todo lo que es el proyecto, vamos a proceder a proyectar la demanda para los próximos 5 años, es decir, el periodo que vamos a hacer el estudio del proyecto. Para proyectar la demanda, básicamente nos basamos en datos históricos de 3 fuentes. Primero tenemos la demanda de energía en Argentina, que son datos obtenidos de CAMESA, y podemos ver que estos datos históricos tienen cierta linealidad, por lo tanto, aplicamos la herramienta de
de regresión lineal simple y proyectamos estos datos para los próximos 5 años. Igualmente que hicimos como la demanda de energía en Argentina, lo realizamos en Olavarría con la fuente de datos de Copelectric. Podemos ver igualmente que siguen cierta linealidad los datos y podemos explicar la energía consumida en Argentina en alrededor de un 80% con respecto al tiempo. Por último, tomamos la generación de energía fotovoltaica en la Argentina a través del dato también de Camesa y tenemos los datos históricos a partir del año 2011, por lo cual repetimos la misma operación aplicando la herramienta de regresión lineal simple y validándola para el corto y largo plazo. Una vez obtenidos estos valores y considerando que la matriz energética nacional se comporta como la matriz energética local, lo que hicimos nosotros fue calcular un factor adimensional, que es el que llamamos factor solar, que es este que se encuentra acá, que representa un porcentaje del total de la energía generada en Argentina, cuánta es producida por paneles solares. Este factor solar lo afectamos a la generación de energía en Olavarría para los próximos 5 años y obtuvimos los valores de energía que se encuentran en esta tabla. Estos valores de energía solar se encuentran en unidades de energía propiamente dicho, por lo tanto lo que hicimos fue determinar una unidad de medida en paneles de 310 watts. Por lo tanto proyectamos esa demanda que teníamos en unidad de energía en cantidad de paneles de 310 watts, lo que nos dio este resultado. Una vez que tenemos esa demanda total, nosotros debemos detectar un mercado objetivo, dado que la empresa a medida que vaya transcurriendo el tiempo se va a ir incrementando en el mercado. Por lo tanto, determinando ese mercado objetivo, obtuvimos una demanda objetivo total en cantidad de paneles de 310 watts. Sin embargo, esto no es todo, ya que hasta ahora contemplamos solamente aquellos que tienen acceso a la red eléctrica de distribución. Ahora tenemos que tener en cuenta aquellos que no tienen. Para ello, a partir de los datos del último censo en la zona de Olavarría, con la totalidad de hogares que no tenían acceso a la red eléctrica de distribución, tomamos una porción y realizamos el cálculo de otra demanda objetivo, que obviamente esta demanda objetivo es mucho menor debido a la baja factibilidad que existe de que estos hogares utilicen también este sistema de instalación fotovoltaica. Una vez con todos estos valores y tomando toda la proyección de todas las instalaciones, procedemos a realizar la proyección de los servicios de mantenimiento, ya que como comentó Jonathan, no solamente vamos a realizar instalaciones, sino también mantenimiento. Para ello nos basamos en que el mantenimiento más significativo que va a tener el proyecto, la organización, es el recambio de las baterías. Estas baterías son las baterías de ciclo profundo que se llaman, y tienen una vida útil de alrededor de 8 años. Por lo tanto, a partir de ese dato y realizando algunos cálculos de probabilidad, determinamos la demanda de mantenimiento para los próximos 5 años. También el número de paneles. Una vez hecho esto, lo que hicimos fue diseñar una instalación estándar, es decir, una instalación que sea capaz de brindarle energía solar a los hogares. Esta instalación consta de 3 paneles de 310 watts, que eran los que recién mencioné, un inversor que es capaz de convertir la energía continua que proviene de los paneles en energía alterna para el consumo de los hogares, cuenta con un banco de 8 baterías, en el cual prevé un consumo de 2 días sin radiación solar, tiene un regulador solar que controla el flujo de energía entre los paneles y las baterías, un tablero con todas las protecciones eléctricas y la estructura de los paneles. Por lo tanto, pasamos de la proyección de demanda en cantidad de paneles a una proyección de demanda en cantidad de instalaciones estándar y mantenimiento estándar. Y tenemos estos valores que se encuentran acá abajo a la derecha. Dicho eso, una vez que se hace el cálculo de la demanda, nosotros lo que teníamos que hacer de alguna manera es definir la estructura organizacional, es decir, determinar la cantidad de personas que tienen que trabajar dentro de la empresa. Tenemos que definir la mano de obra requerida. Entonces, para ello, lo primero que hicimos fue definir cómo iba a estar formada la estructura organizacional, dividida en 2 grandes funciones. Por un lado, tenemos las funciones operativas, propiamente dichas, que son aquellas funciones que van a tener que realizar los integrantes de la empresa, de instalar y mantener los paneles en obra, es decir, realizar las tareas de instalación y mantenimiento de paneles. Y por otro lado, tenemos las funciones comerciales. Es decir, nosotros además de hacer el trabajo, nos tenemos que vender el servicio,
tenemos que hacer las compras de los insumos, tenemos que mantener un inventario y tenemos que organizarnos. Entonces, dentro de la estructura organizacional tenemos dos grandes grupos de funciones, las funciones operativas y las funciones comerciales. A lo que nosotros de alguna manera nos limita mucho son las funciones operativas. Entonces, pasarla, Francisco, a la siguiente. Lo que nosotros hicimos fue calcular el tiempo que nos llevaría a realizar cada una de las instalaciones que definió Francisco como instalación estándar. Bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio técnico y definir cuánto tiempo nos va a llevar a hacer una instalación estándar. Definida la instalación estándar, nosotros lo mismo tuvimos que hacer para las actividades de mantenimiento, es decir, cuánto tiempo nos va a llevar a hacer una actividad de mantenimiento. Como las actividades de mantenimiento son muy variadas porque van desde hacer una limpieza de paneles, cambiar la orientación, hacer algún mantenimiento eléctrico, cambio de baterías y demás, o sea, nosotros tenemos infinidad de cantidad de actividades de mantenimiento, de alguna manera tuvimos que estandarizar esas actividades y hacer un promedio general, es decir, definir una actividad de mantenimiento estándar. Entonces llegamos a la conclusión de que hacer una instalación estándar nos iba a llevar 29 horas de trabajo o 4 días laborales, y una actividad de mantenimiento nos iba a llevar 6 horas de trabajo o un día laboral. Ese es el tiempo que nos lleva a nosotros realizar cada una de las instalaciones, que multiplicada por la demanda nos va a definir el tiempo que nosotros necesitamos anualmente para poder cumplir con esa demanda. Pero nosotros, previo a eso, teníamos que definir cuántos días teníamos disponibles en el año operativos. Entonces, para calcular los días operativos, tomamos los 365 días que tiene el año, le quitamos los 15 días de vacaciones que le corresponden al operario por tener menos de 5 años de antigüedad, quitamos 26 sábados porque se definió una jornada laboral de trabajar 4 horas los días sábados, entonces de la jornada completa se considera la mitad, al ser 52 sábados anuales se restaron 26, tenemos 52 domingos en el año, 14 son los días festivos según el calendario nacional. Se restaron 52 días de pérdidas programadas. Las pérdidas programadas son aquellas que de alguna manera nosotros podemos prever o podemos anticiparnos que van a suceder. Se consideraron 52 días porque se estima que una vez a la semana, un día a la semana, estas personas van a tener que realizar actividades comerciales. Entonces, se pierde un día a la semana, por 52 semanas son 52 días de pérdidas programadas, y las pérdidas programadas son aquellas pérdidas que no podemos prever, pero sí podemos estimar, que se calcularon como el 20% de los días hábiles que teníamos en el año. Una pérdida no programada es, por ejemplo, que un empleado se enferme, un aislamiento social preventivo obligatorio, que haya un día de lluvia y ese día no se puede hacer la instalación porque está lloviendo y demás. Esas son las pérdidas no programadas que uno no las puede calcular. Así obtuvimos que en el año nosotros vamos a tener operativos 165 días. 165 días donde se va a trabajar 8 horas por día. Entonces, una vez que obtuvimos los días disponibles anuales operativos, lo que hicimos fue graficar, es decir, en la barra verde, o sea, en el gráfico de barra que ustedes están viendo a la izquierda, lo que se ve con verde agua, esos son los días disponibles, eso es el tiempo disponible que tenemos año a año, ¿sí? Que no varía, porque tenemos 2 empleados todos los años. Y en la barra azul se ve el tiempo que necesitamos para poder satisfacer la demanda. Si prestan atención para los años 1 y 2, nosotros cumplimos holgadamente con la demanda con el tiempo que tenemos disponible, lo cual eso es bueno para el proyecto porque recordemos que los primeros años, que son una etapa de aprendizaje, nosotros vamos a gastar mucho tiempo en capacitaciones, en búsqueda de nuevos clientes, en buscar mejores productos y buscar la mejor relación precio-calidad de los insumos que estamos utilizando. En el tercer año tenemos un año bueno, teóricamente, pero para los últimos 2 años, la cantidad de tiempo que necesitamos para satisfacer la demanda supera el tiempo que tenemos disponible. Entonces eso es un problema y ese problema lo tenemos que resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Lo resolvemos realizando una planeación agregada. Cuando hacemos una planeación agregada, lo que nosotros hacemos es plantear diferentes tipos de estrategias para tratar de salvaguardar ese problema. Entonces nosotros planteamos diferentes tipos de estrategias simples y mixtas, ¿sí? En donde básicamente consiste en pagar horas extras y hacer alguna contratación de algún personal nuevo o alguna persona nueva en la empresa. Para cada una de las estrategias se calculó el costo y obviamente se busca obtener la estrategia de menor costo posible. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis, vemos que la estrategia de menor costo es la estrategia de mantener la plantilla fija, ¿sí? Mantener los 2 empleados que teníamos al inicio y pagar horas extras. Eso es lo más conveniente para la empresa. Pero cuando hacemos el análisis legal, según la ley 11.544, esta establece de que en el año uno no puede pagar más de 200, un empleado no puede trabajar más de 200 horas extras, ¿sí? Esto es así según esta ley 11.544, Silvana no me va a dejar mentir,
Entonces, como no podíamos utilizar esta estrategia porque la ley no lo permite, tuvimos que pasar a la segunda estrategia de menor costo. Y esa estrategia es contratar una persona en el 5.º año y pagar horas extras, ¿sí? Esa es la estrategia legalmente que optimiza la producción y que genera el menor costo posible. Definida la planeación agregada, lo siguiente que hicimos nosotros fue de diseñar el edificio que íbamos o que necesitamos para poder operar normalmente. Es decir, toda empresa necesita un edificio para realizar sus operaciones. Entonces, utilizando la herramienta de planeación sistémica del layout, también conocida como SLP, lo que se hizo fue dimensionar un edificio, ¿sí?, que terminó dando que necesitaba un tamaño mínimo de 93 metros cuadrados, y se definieron todas las áreas que iba a tener ese edificio y la distribución de todas las áreas, dónde iba a estar ubicado cada cosa según la necesidad que se tenía. Todo esto de lo que yo acabo de explicar forma parte de lo que es el estudio técnico. Es decir, primero hicimos un estudio de mercado, calculamos la demanda y definimos cuánto íbamos a vender. Con esa demanda hicimos el estudio técnico, definimos cómo iba a ser la estructura organizacional, cuántas personas íbamos a tener, cuándo íbamos a pagar hora extra, cuándo íbamos a contratar a alguien más y cómo iba a ser nuestro edificio. Es muy importante este dato de 93 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque teniendo todos esos datos, ahora estamos en condiciones de hacer el estudio económico y financiero. Es decir, decirles a ustedes si el proyecto es rentable o no lo es. Bueno, como dijo Jonah, entramos en la última etapa de lo que es este estudio del proyecto, que se refiere al estudio económico y financiero, pero antes de comenzar vamos a tener en cuenta los siguientes ítems, las siguientes consideraciones. Primero, se va a tener que la inflación es nula, es decir, para el periodo de estudio de los próximos 5 años no vamos a tener en cuenta la inflación. Consideramos un valor del dólar de 62,25 pesos, que es el valor que rondaba a mediados de esta fecha, pero del año pasado. Y en cuanto a impuestos, tenemos 35% de ganancias, ingresos brutos, que de acuerdo a la actividad tenemos 2,5%, el impuesto de débito y crédito 0,6 cada uno, y la tasa de seguridad y higiene del 1,38%. Bueno, comenzamos definiendo cuáles van a ser los ingresos de la organización y tenemos dos grandes grupos de ingresos. Puede ser ingresos por instalación o por mantenimiento. Los ingresos por instalación van a ser de acuerdo a la instalación estándar que ya le venimos comentando y obviamente estamos hablando de valores sin IVA, va a tener un total del ingreso de 476.000 pesos aproximadamente. Y para definir los ingresos de mantenimiento nos basamos en la suposición de que, como ya les comenté, el mantenimiento más significativo es el recambio de las baterías, por lo tanto, y a su vez estas representan alrededor del 56% del costo total de la instalación. Por lo tanto, utilizando cálculos algebraicos, determinamos que el mantenimiento es de aproximadamente del 7% del costo total de la instalación. Por lo tanto, cada ingreso de mantenimiento va a ser de alrededor de 33.300 pesos. Esos van a ser los ingresos que va a tener el proyecto. Acá podemos ver los ingresos en función del tiempo. Estos ingresos están asociados a la proyección de demanda que hicimos al principio. Luego vamos a tener las inversiones que surgen del estudio técnico que ya les comentamos. Vamos a tener inversión en máquinas y herramientas, que va a ser todo lo necesario para realizar las actividades operativas. Vamos a tener la inversión en inmueble, que de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados que recién comentaba Jonathan, calculamos un valor por metro cuadrado de acuerdo al tipo del edificio y nos dio un valor de casi 3.800.000 pesos. Después tenemos inversión en muebles y útiles, que es básicamente para amueblar el edificio. Y luego tenemos otros gastos que pueden ser gastos que no se han tenido en cuenta, el registro de la sociedad, de la homónima, entre otros. Luego tenemos los costos fijos, que son aquellos costos que son independientes del nivel de actividad de la organización y se dividen en dos grupos. Tenemos costos operativos y costos de administración y ventas. Los costos operativos están conformados por la proporción de los sueldos de los empleados cuando realizan actividades operativas, ya sea de instalación de los paneles o mantenimiento, mientras que los costos de administración y venta están conformados por la proporción de esos sueldos cuando realizan actividades administrativas o comerciales y todo lo que son los costos fijos de la empresa. Obviamente todos estos datos provienen del estudio de capacidad que recién comentaba Jonathan.
Después tenemos los costos variables, que al igual que los ingresos, se desglosan en costos de instalación y costos de mantenimiento y siguen representando la misma relación, de que el mantenimiento es de aproximadamente el 7% del costo total de la instalación. Y luego calculamos el capital de trabajo. El capital de trabajo se calcula debido a que existe un desfase para el primer periodo, para el primer año del proyecto, existe un desfase entre los ingresos y egresos que va a tener la organización. Es decir, por ejemplo, para el primer mes, la empresa va a tener que afrontar el pago de los sueldos sin haber tenido alguna venta. Por lo tanto, debido a ese desfase que existe entre ingresos y egresos, se calcula un capital de trabajo que nosotros lo calculamos mediante el método del déficit acumulado máximo y nos dio una inversión de 1.220.000 pesos. Y todos estos variables calculadas anteriormente desembocan en un flujo de fondo que lo que hace el flujo de fondo es mostrar los flujos de caja de todo el proyecto, de todo el periodo que se analiza el proyecto. Y algunos de los puntos que se pueden mencionar acá es que se encuentra la inversión inicial que comentamos, la inversión en capital de trabajo, la de reinversiones, en el cual nosotros tenemos en cuenta que cuando las máquinas y herramientas cumplen con su vida útil, automáticamente se realiza la reinversión, y el valor de desecho que se encuentra acá al final, que tiene en cuenta el valor que va a tener ese proyecto al finalizar el periodo de estudio. Teniendo en cuenta que tenemos un edificio, el valor de desecho al finalizar el quinto año es de 2 millones, casi 3 millones de pesos. Con ese flujo de fondo estamos en condiciones de calcular la variable de decisión. Primero tenemos el VAN, que es el valor actual neto, que lo que hace el VAN es traer los flujos de caja futuros a un valor presente a partir de una tasa de descuento. En este caso nosotros tomamos una tasa de descuento real del 15% y nos dio 1.590.000 pesos. Lo que hace el VAN es decirte que si el VAN es mayor a 0, el proyecto es viable, y comparando dos proyectos, si uno tiene mayor VAN que el otro, es un mejor proyecto que el otro. Sin embargo, el VAN no es la única variable de decisión y no se puede utilizar como única variable para determinar la viabilidad o no de un proyecto. Por lo tanto, también calculamos la TIR, que es la tasa interna del retorno, que como se puede observar acá en el gráfico, la TIR representa el valor cuando el VAN se hace igual a 0. Por lo tanto, nos dio un valor del 22,44% y representando así como el rendimiento de nuestro proyecto. Por último, tenemos el VAN relativo, que es el VAN sobre la inversión, y lo que representa es cuánto es la rentabilidad del capital propio. Es decir, puede ser que un proyecto tenga un VAN muy elevado, pero si la inversión requerida para ese proyecto fue aún más elevada, el proyecto deja de ser tan atractivo, por más que el VAN de muy alto. Por lo tanto, ese VAN relativo nos dio un 27%. Y en cuanto a la fuente de financiamiento, tenemos dos posibilidades. Podemos financiarnos por capital propio o por capital de tercero. En este caso, simulamos pedir un préstamo de alrededor del 40% del total de la inversión que requería el proyecto, o sea, de 2 millones de pesos, a una tasa del 25%. Lo simulamos para dos sistemas de crédito, que son el francés y el alemán, y como podemos ver acá en la comparación que se encuentra en la tabla, cuando simulamos los dos sistemas, el VAN de cada uno de ellos disminuye con respecto al VAN original, pero sin embargo el VAN relativo aumenta. Esto quiere decir que pidiendo un préstamo aumenta, o sea, es mayor el rendimiento del capital propio. Por lo tanto, en este caso nosotros decidiríamos seguir un préstamo mediante un sistema francés, debido a que el sistema francés tiene el pago de las cuotas fijas y al inicializar el periodo de pago, el pago de las cuotas del francés es menor que el pago de las cuotas del alemán y coincide con justo que el proyecto no tiene tanto ingresos al inicio. Por lo tanto, optamos por esta alternativa. Hecho el análisis del estudio económico y financiero, una vez realizado el mismo, lo que nosotros hicimos fue determinar la sensibilidad que tenía nuestro proyecto a cada una de las variables. Es decir, yo te puedo decir, bueno, el proyecto es rentable económicamente, perfecto, bien, pero ¿qué tan sensible sos, ¿sí?, a las variables? En un país como la Argentina, donde las variables
cambian constantemente, uno tiene que hacer ese análisis de sensibilidad. Entonces, cuando hicimos el análisis, vemos que nosotros somos muy sensibles al precio de la instalación, ¿sí? Porque si este cae un 4,6%, automáticamente el proyecto fracasa. Entonces, si no puede caer el precio de la instalación, o sea, si por algún motivo tiene que caer el precio de la instalación, nosotros sí o sí tenemos que bajar los costos de los insumos. ¿Por qué? Porque del precio de la instalación el 70% son costos de insumos y el resto es beneficio. Si nosotros bajamos el beneficio, corremos el riesgo de que este caiga lo suficientemente para que también fracase el proyecto, porque si vemos el beneficio solamente puede caer un 27%. Entonces, si hay que bajar el precio, tenemos que bajar los costos. Eso no tenemos otra opción. Por su parte, los costos de los insumos también es una variable que nos afecta mucho. Si estos crecen un 6,4%, el proyecto fracasa. Entonces, inevitablemente, si los costos suben, nosotros tenemos que subir el precio. No tenemos otra alternativa. Por su parte, en cuanto a las ventas o la cantidad demandada, estas tienen que caer un 15% para que de alguna manera el proyecto fracase y en ese caso nos vemos en la obligación también de bajar los costos, ¿sí? Y en cuanto a la mano de obra y el dólar, el proyecto por ahí no es tan sensible, ¿sí? Por ahí la sensibilidad en caso de la mano de obra es de un 48%, es decir, que tendría que aumentar un 48% en términos reales el precio de la mano de obra para que el proyecto fracase, lo cual en este país sería imposible. Lo mismo pasa con el dólar tendría que caer un 44% para que el proyecto fracase. Inviable en este país. Pero lejos de esto, nosotros le vamos a proponer otra alternativa. Supongamos que analizamos el mismo proyecto que habló Francisco recién y que estuvimos hablando los dos recién, pero con la diferencia de que en vez de construir un edificio propio, es decir, en vez de hacer en la Casa de los Cristales un nuevo edificio, nosotros decidimos alquilar un edificio para esta nueva unidad de negocio. Precisamente lo vamos a alquilar en el área 226, un edificio de obviamente 100 metros cuadrados, que es el tamaño mínimo que requerimos para poder funcionar. Entonces, si nosotros alquilamos un edificio y hacemos todo el análisis nuevamente, vemos que la inversión inicial que requerimos cae considerablemente, es decir, de 4.600.000 pesos que necesitábamos para poder hacer la compra de todas las instalaciones que requeríamos y todos los recursos, pasamos a requerir de 855.000 pesos, muchísimo menos. Por otro lado, la inversión en capital de trabajo crece. ¿Por qué? Porque todos los meses nosotros vamos a tener que pagar un alquiler. Es decir, los primeros meses no vamos a trabajar y vamos a pagar un alquiler. Entonces, ese alquiler hace de que tengamos que tener un capital de trabajo más grande. El capital de trabajo a nosotros nos permite poder funcionar con normalidad a pesar de tener esa diferencia entre los momentos de pagos y los momentos que se cobran. Y el valor de desecho y las amortizaciones, obviamente, como no está el edificio, caen considerablemente. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos el flujo de fondo nuevo, modificado con todas estas consideraciones, donde las principales diferencias caen en las amortizaciones y en el valor de desecho del proyecto y en la inversión que se requiere. Y si calculamos las variables de decisión, vemos que estas aumentan, ¿sí? El VAN crece, vamos a pasar a la siguiente que está directamente en la comparación, pero vemos que el VAN crece de 1.590.000 a 3.146.000, el VAR relativo pasa de un 27 a un 145% y la TIR crece de un 22,4 a un 47,28%. Para que les quede claro lo siguiente, para quienes por ahí no están en tema y no entienden mucho de estas variables. El VAN lo único que dice es decirme, bueno, el proyecto, si el VAN da positivo, el proyecto es rentable económicamente, te va a dejar una ganancia. A mayor VAN, mejor es el proyecto. Entonces, si nosotros lo comparamos, el proyecto sin edificio es mucho mejor que el proyecto con edificio. Pero a nosotros no nos interesa analizar esa variable. A nosotros lo que nos interesa analizar es el VAN relativo. Vamos a suponer que yo les digo, el VAN de dos proyectos distintos es de 10 pesos. Entonces, podríamos decir que los dos proyectos son iguales. Pero para un proyecto yo tengo que invertir 1 peso y para el otro tengo que invertir 10 pesos. ¿Cuál optaría? El que tengo que invertir 1 peso. ¿Por qué? Porque yo invirtiendo 1 peso gano 10. Acá, esto es lo que se analiza con el VAN relativo. Nosotros lo que hacemos es dividir la inversión sobre el VAN y obtenemos lo que se llama el VAN relativo, es decir, determinamos el rendimiento del capital propio. Por otro lado, cuando hacemos el análisis de sensibilidad, vemos que el proyecto sin edificio es mucho menos sensible a las variables que les nombraba anteriormente. Si bien el grado de sensibilidad es igual, es decir, somos muy sensibles al precio de la instalación y al costo de los materiales, pero obviamente la sensibilidad
disminuye, es decir, pasamos de un 4,6% a casi un 9,10% en el precio y de un 6,4% a un 12,6% en lo que son los costos materiales. A su vez, si nosotros decidimos en nuestro proyecto hacer o financiar parte de este proyecto tomando deuda, es decir, pidiendo un préstamo, en este caso sería un préstamo menor de 1 millón de pesos porque no requerimos de tanta inversión, observamos que para el caso analizado, tanto para un sistema francés como para un sistema alemán, el Bancae, eso es obvio. ¿Por qué? Porque la tasa de financiamiento del crédito es mayor a la tasa de rendimiento del proyecto. Entonces eso siempre va a pasar, el Bancae. Lo importante es analizar lo que es el BAN relativo. El BAN relativo aumenta. El BAN relativo es el rendimiento del capital propio. Si nosotros tuviéramos la suerte de poder pedir un préstamo a una tasa real por debajo de la tasa de rendimiento del proyecto, ¿sí?, la tasa de descuento, ahí se generaría un fenómeno que se llama apalancamiento financiero. Eso sería lo ideal y sería la única situación donde el BAN aumenta. ¿Por qué? Porque nosotros tomaríamos deuda, con esa deuda financiaríamos el proyecto, o sea, haríamos la inversión, con la ganancia de esa inversión pagamos los intereses de la deuda y a su vez tenemos una ganancia para nosotros. Que en el contexto donde nosotros analizamos el proyecto, eso no podía pasar porque las tasas estaban muy elevadas. Hoy, con otro panorama, con una tasa de financiamiento nominal del 25%, pero total, la tasa real hoy de financiación para una empresa es negativa prácticamente, pues si consideramos que la inflación va a ser o va a rondar por encima del 30%, 35% y la tasa de financiamiento es del 24%, entonces tenemos una tasa de financiamiento negativa, lo cual genera un apalancamiento financiero positivo para la empresa. Eso sería una situación actual. En la situación de aquel entonces, nosotros lo que planteamos fue esta problemática, o esta forma. Entonces, resumiendo y terminando ya con la charla y dando las conclusiones finales, lo que nosotros les queremos decir es lo siguiente. El proyecto técnica y económicamente es viable. Es viable, ¿por qué? Porque prestamos un servicio de instalación. Generalmente los servicios siempre son viables y no tienen esos problemas. Nuestro objetivo no era que sea viable, nuestro objetivo es hacer un análisis económico y financiero. Podía ser que el resultado sea que el proyecto no era viable, pero el resultado fue que es viable. Lo que nosotros recomendamos es alquilar inicialmente un local en el área 226 y con el paso del tiempo, pasados los 5 años, analizar la alternativa de construir el edificio propio y si es posible, nosotros creemos que es conveniente financiar parte del proyecto con una tasa de financiamiento real de hasta un 25% sin ningún tipo de problema. Con todo esto, lo único que queda decirles es muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación